Soy Oscar Mata. Continuamos estudiando las declaraciones de fe de la Iglesia de Dios basados en el libro de Doctrina en esto creemos. Y hoy vamos a iniciar una nueva sección, la declaración de fe número 11, la profecía. Y la vamos a dar en distintas secciones. Hoy vamos a ver la primera. La historia de este mundo, esta era presente, es como una línea recta con un punto en cada extremo. Tuvo un inicio definido y tendrá un fin definido. Este enfoque cristiano se diferencia de otras creencias que ven la historia como circular, no la ven como lineal. Por ejemplo, algunas religiones defienden la idea de la reencarnación, que no se basa en el fin de la vida o del mundo, sino en un reciclaje sin fin de las vidas humanas. Por eso es circular. La Biblia, por el contrario, nos indica que el tiempo, espacio y todas las cosas tienen un origen. Dios las creó en el principio. Sin saber la edad exacta del universo, sí sabemos que hubo un tiempo en donde no había universo. El tiempo principió cuando el espacio empezó. Todo esto se nos dice en el primer verso de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio el tiempo se ha estado moviendo hacia adelante en una línea recta hacia el fin de la historia como lo sabemos. Nos dirigimos hacia algún lugar, a un lugar y un tiempo donde no hemos estado antes. La misma Biblia nos dice del principio de este mundo presente, también nos dice algo de su final. No todo lo que nos gustaría saber, sino todo lo que necesitamos saber. Porque algunas personas quieren saber todas las cosas de qué va a haber allá y si nos vamos a conocer y si va a ser esto. Pero realmente la Biblia no dice muchas cosas del final. No las aclara con tanta intensidad como la historia que ya hemos leído. Entonces, el futuro, aunque la Biblia tiene futuro descrito ahí en varias profecías, pero aún así no es todo lo que nosotros quisiéramos saber. La información dada en la palabra de Dios acerca de lo que pasará en el futuro y el fin de este tiempo es a lo que se llama profecía. La mayoría de la información bíblica acerca del principio se encuentra en el primer libro, Génesis. De igual manera, la información acerca de lo que pasará al final viene de los últimos libros de la Biblia, los profetas en el Antiguo Testamento y Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Estos, de hecho, pueden ser catalogados como libros proféticos, aunque hay escrituras proféticas en otros libros. Un 25% de la Biblia es profecía de alguna manera. La primera profecía de la Biblia y de manera alentadora se encuentra en el libro de los principios, en Génesis. En Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Este mensaje críptico necesita un poco de comparación en su contexto inmediato, Génesis 3, y un poco más con versos en otros lugares como Juan 8:44, Isaías 7:14, Lucas 1:31, Gálatas 4:4 y Romanos 16:20, para discernir su significado. La serpiente en el jardín señala odio hacia Eva y todos sus descendientes. Aunque Satanás, la serpiente, continuamente dañe los talones humanos, por ejemplo nuestros esfuerzos terrenales, aún así la simiente de la mujer, que es Jesús el Mesías, infligirá eventualmente una herida mortal sobre el diablo y su dominio. Llamado el protoevangelio o primer evangelio, Génesis 3:15 es una de las largas líneas de profecías mesiánicas que es el punto de la Biblia hebrea. Se cumple con la vida, muerte, resurrección y venida de Cristo el Señor, como se confirma en varios textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, véase Lucas 24, del 25 al 27 y 44 al 46. Antes de ver una clase específica de profecías bíblicas que anticipan el fin del mundo y la segunda venida de nuestro Señor Jesús, notamos 2 o 3 variedades de profecías en el Antiguo Testamento, más allá de las profecías mesiánicas, o la primera venida, e introducidas al inicio del punto.
El tipo de profecía más común en la Biblia es la predicación. Sí, la predicación es profecía. ¿Por qué? Porque el punto principal es llevar el mensaje. La mayoría de escritos proféticos de Isaías a Malaquías consisten en advertencias presentes de ese tiempo e instrucciones en contra del deterioro moral de Israel y Judá desde más o menos 800 a 440 años antes de Cristo. Esto también es profecía en el sentido bíblico. Véase 1 Corintios 14 de los versos 1 al 5. Es decir, cuando alguien predica la palabra de Dios, eso es profecía. Hoy en día tenemos muchas personas que dicen ser profetas, pero dicen que son profetas porque supuestamente anuncian el futuro, le dicen a la gente cosas que vendrán. Pero de verdad, solo con eso ya es ya dudaría yo de ellos. ¿Por qué? Porque profeta en el amplio sentido no era solo el que predecía el futuro, sino que también decía palabras para el presente de las gentes. Es decir, los predicadores, esos eran los profetas, y los predicadores modernos deben ser considerados los profetas modernos. Claro, no estamos haciendo nuevas profecías, estamos transmitiendo el mensaje profético que ya está escrito. Lo otro, que los que se hacen llamar profetas, esa es la predicción o anunciar el futuro. Eso ocurría con los profetas hebreos. Algunas de las advertencias estaban acompañadas con amenazas de lo que les pasaría en el futuro cercano si Israel desechaba la palabra profética y el llamado al arrepentimiento. Muchas de esas advertencias sucedieron, particularmente la cautividad en Asiria y Babilonia para el pueblo especial de Dios, Israel. Es decir, está la predicación que consiste, la profecía como predicación, que es anunciar el presente, lo que está pasando hoy en día, lo que ya pasó y lo volvemos a anunciar, y está la predicción o anuncio del futuro, que eso es lo que vendrá después. Hay profecía también apocalíptica, introducida en el Antiguo Testamento, que está en Daniel, Zacarías, pero es prominentemente vista en el último libro de la Biblia. Apocalíptica se refiere a un estilo profético que se mueve más allá del ordinario, estira y encoge entre las naciones en el presente o un futuro cercano, y ve un gran día final del Señor cuando los eventos normales de la humanidad sean reemplazados por la intervención natural de Dios. La profecía apocalíptica está caracterizada por misteriosas visiones y sueños, por bestias que infunden miedo y personajes extraterrestres y números extraños. Cuando digo extraterrestres es porque los ángeles son extraterrestres, ¿no? Entonces hoy en día cuando hablamos de extraterrestres algunos piensan en ovnis, sí, pero la Biblia ya menciona personajes que no son de este mundo y los vieron en visiones. Su propósito no es tanto darles a los humanos un vistazo claro del futuro, sino consolarlos en sus tribulaciones y asegurarles que la victoria final le pertenece a Dios y a su pueblo, aunque ellos sufren antes de que llegue. Así que vimos la importancia de la profecía. La primera profecía fue que encontramos en las Escrituras, Génesis 3:15, cuando habla de el protoevangelio o el primer evangelio, cuando se profetizó que la simiente de la mujer, que es Cristo, pues pisotearía la cabeza de Satanás. También vimos los tres elementos o variantes de la profecía, que es la predicación, luego viene la predicción y luego está la profecía apocalíptica. Hoy en día hay muchos profetas o muchos que dicen ser profetas, pero la verdad es que se hacen llamar así solo porque según ellos tienen el don del Espíritu de Dios para anunciar el futuro. Esto es un error porque el profeta no hace solo eso. El profeta dice las cosas presentes, habla también del futuro y escudriña las Escrituras para mostrar ese futuro que vendrá con base en las Escrituras. Así que mis queridos hermanos, mis queridos amigos, vamos a continuar hablando de la profecía en las siguientes lecciones. No se las pierda, porque habrá muy buena enseñanza
para el pueblo de Dios. Pasa a ustedes.